que verás ahora no es rumor ni ficción. Es el documento final que nadie en los estudios quiso mirar dos veces. Esos papeles sellados, llenos de tecnicismos, eran la última escena que sus fans nunca vieron. Hoy vas a conocer 7 historias con finales tan retorcidos que ni los mejores guionistas se atrevieron a escribirlas. Si crees que lo sabías todo sobre tus ídolos del cine clásico, espera a ver lo que revelaron sus cuerpos cuando ya nadie podía seguir actuando. Montgomery Clift no era solo un actor guapo, tenía una presencia vulnerable, real, que se sentía incluso cuando no hablaba. Pero fuera de cámara, todo era distinto. En 1956, chocó contra un poste saliendo de la casa de Elizabeth Taylor. El accidente le destrozó el rostro. Cirugías, dientes rotos, dolor constante. Desde entonces, empezó otra película, una donde ya no actuaba para el público, sino para sí mismo. Se llenó de calmantes, alcohol, pastillas para dormir y otras para despertar. El brillo que tenía en pantalla se volvió cada vez más oscuro. Cuando lo encontraron muerto en 1966, tenía solo 45 años. La autopsia fue clara: infarto por enfermedad coronaria. Pero al revisar más a fondo, los médicos encontraron un cuerpo desgastado. Su hígado estaba inflamado, había restos de barbitúricos, su sistema nervioso estaba al límite. No fue una muerte repentina, fue una cuenta regresiva larga que nadie quiso mirar. Había días que no hablaba con nadie, otros que no comía. Su mundo se redujo a 4 paredes, un teléfono que ya no sonaba, y una carrera que nadie quiso rescatar. En los estudios no se hablaba de su caída, solo de sus papeles legendarios. En Hollywood, el silencio es parte del contrato. Montgomery Clift fue olvidado en vida y respetado solo después de muerto. Pero su cuerpo contó la verdad. Cada dolor maltratado, cada noche sin descanso, cada trago que calmaba más de lo que mostraba. Lo que quedó sobre la mesa fue un informe que decía más de lo que los titulares se atrevieron a publicar. Clift no hablaba de lo que le dolía, ni a sus amigos, ni a los médicos. Solo aceptaba más recetas. El rostro reconstruido ocultaba un deterioro mental que los estudios ignoraron por completo. Grababa escenas con la mirada vacía, sostenido por horarios forzados y contratos sin margen de respiro. En las últimas producciones no recordaba los diálogos. La cámara lo enfocaba, pero ya no actuaba. Solo seguía órdenes. En el parte final, el forense registró un cuerpo más cercano al de un anciano que al de un hombre de 45 años. Las marcas no eran solo físicas, eran el registro de una industria que lo empujó hasta el fondo sin mirar atrás. Thomas H. Ince era más que un productor y actor, fue uno de los cerebros que inventó cómo se hacía cine en Hollywood. Tenía estudios, poder y respeto. Pero el 19 de noviembre de 1924, su nombre apareció en los periódicos por otra razón. Murió de forma repentina en el yate del magnate William Randolph Hearst. La versión oficial hablaba de una indigestión grave que derivó en un paro cardíaco, pero algo no cuadraba. Era un barco lleno de gente poderosa. La prensa fue alertada tarde, y aún peor, el cuerpo fue sacado en secreto. En esa fiesta estaban nombres pesados: Charlie Chaplin, Marion Davies, el propio Hearst. Se hablaba de celos, miradas que duraron más de lo permitido, de comentarios que incomodaron a alguien que no estaba acostumbrado a recibir un no. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. El chisme creció como pólvora, que Hearst lo confundió con Chaplin y le disparó, que hubo una discusión y alguien apretó el gatillo, que la bala no entró en el guión, pero sí en el cráneo. La familia no pidió autopsia. No hubo investigación real, solo un certificado médico, limpio, inofensivo. El informe no hablaba de heridas, pero los rumores hablaban de una marca en la cabeza. Un periodista intentó escribir sobre eso, pero su nota fue borrada de circulación. Ince fue enterrado rápido. Hearst, Marion y Chaplin nunca hablaron más del tema. Los que sabían, callaron. El sistema se encargó de que nada saliera de control, pero esa noche dejó preguntas sin respuesta y una advertencia flotando entre los pasillos de los estudios. No todos los errores en Hollywood terminan con una segunda toma. El cuerpo fue manipulado antes de llegar al forense. Las fuentes cercanas aseguraron que había sangre en la ropa, pero nadie lo verificó. El acta de defunción fue redactada por un médico que no lo examinó directamente. Las imágenes del cadáver no se mostraron jamás. La autopsia nunca existió.
pero el silencio fue absoluto. Ince fue barrido del recuerdo con la misma velocidad con la que Hollywood protege a los suyos cuando hay dinero y escándalos de por medio. Peggy Shannon fue la rubia de reemplazo, la que llegó cuando Clara Bow empezó a desvanecerse. Tenía la cara, la actitud y el ritmo que los estudios querían, pero en su interior todo iba cayéndose. En 1941, con solo 34 años, fue encontrada sin vida en su casa. La causa oficial, paro cardíaco. Pero el reporte no terminó ahí. El informe médico detalló que su cuerpo mostraba un deterioro físico extremo, con el hígado en condiciones deplorables. Su marido la encontró tirada en el sofá, con una botella en la mano y la mirada perdida. Murió sola, días después de haber sido rechazada de otro casting. Su estado mostraba más que un problema de salud. Era la huella de años de rechazo, explotación y noches mal dormidas. Nadie quería hablar de ella. Ya no vendía. Había pasado de ser la nueva promesa a ser una nota olvidada en los archivos del estudio. Pero su autopsia dejó claro que no se fue en paz ni por azar. ¿Cuántas actrices fueron tratadas como productos, exprimidas hasta quedar vacías y después descartadas sin más? A Shannon la mató algo más que su corazón. Ramón Novarro fue el primer galán latino del cine mudo. Tenía presencia, talento y una legión de fanáticos, pero al final de su carrera vivía en soledad, lejos de los reflectores. En 1968 apareció muerto en su casa. La escena fue brutal: golpes en la cabeza, marcas en el cuello y sangre seca en el suelo. El informe fue claro: muerte violenta por trauma físico. Nada de eso era parte de un libreto. Se habló de un robo. Se habló de jóvenes que lo visitaban. Pero lo que el forense encontró no dejaba espacio a dudas. Alguien lo torturó antes de dejarlo morir. Su cuerpo tenía señales de resistencia, heridas defensivas, y aunque se atrapó a los culpables, el daño ya estaba hecho. El escándalo fue rápidamente silenciado. Se cubrió con una narrativa que no incomodara a los estudios. Novarro había sido una figura respetada, pero también había vivido bajo constante presión. Su vida privada, si se salía del molde, se pagaba caro. La autopsia fue la única que dijo todo, sin filtros. Marilyn Monroe era el rostro de la perfección en los años 50. Sonrisa entrenada, mirada calculada, cuerpo moldeado por los estudios. Pero detrás de esa imagen estaba una mujer vigilada, medicada y cada vez más aislada. El 5 de agosto de 1962 apareció muerta en su casa de Los Ángeles. La versión oficial: sobredosis de barbitúricos. Pero el informe forense no lo dejó tan claro. El estómago no tenía rastros de pastillas. La concentración en la sangre era tan alta que parecía inyectada. El cuerpo fue encontrado boca abajo, sin señales de lucha ni vómito. El médico que llegó primero pidió una autopsia completa. Cuando la hizo, notó que la escena no coincidía con lo que reportaban los testigos. La distribución de los sedantes no tenía lógica para una ingestión oral. No había frascos vacíos visibles. No había residuos en la boca ni en las uñas. Todo parecía limpio, demasiado limpio. El informe señaló la posibilidad de administración externa, pero esa nota fue omitida en el comunicado oficial. El embalsamamiento fue inmediato. El acceso a órganos clave fue limitado. Algunos tejidos fueron descartados sin justificación. Se bloquearon solicitudes para reabrir el análisis. El entorno de Monroe desapareció del radar. Su asistente dejó la ciudad. El expediente clínico se editó antes de llegar al archivo. El reporte quedó reducido a una sola línea: muerte por probable sobredosis autoadministrada. Sin contexto, sin explicaciones adicionales, sin respuestas. Marilyn había sido vigilada por los servicios de inteligencia, presionada por figuras políticas y acorralada por estudios que ya no la consideraban rentable. La autopsia mostró lo que el sistema trató de enterrar: rastros de intervención, manipulación del cuerpo y una urgencia institucional por cerrar el caso. Lo que quedó sobre la mesa no fue solo una muerte confusa, sino un ejemplo perfecto de cómo se borra a una figura incómoda cuando deja de ser útil. Janet Love tenía 29 años cuando apareció tirada en el piso del baño. Los paramédicos encontraron quemaduras internas severas. El diagnóstico fue claro: ingestión de amoníaco. Pero lo que dejó perplejos a los médicos forenses fue que su cuerpo no mostraba ningún reflejo defensivo.
Nada en el rostro, ni vómito, ni signos de lucha. Era como si se lo hubieran hecho tragar sin opción, y el informe hablaba de una dosis letal, que no podía haber sido accidental. En vida, Love había ganado notoriedad por su talento, pero también por decir lo que no debía. Hablaba mal de algunos productores, evitaba ciertos eventos sociales, y no se alineaba con la imagen sumisa que esperaban de las actrices. Una semana antes de morir, mencionó en una entrevista que la pantalla solo muestra la mitad de la historia. Sus palabras incomodaron. Su actitud, más. Esa frase no gustó a los que escribían los cheques, y poco después, fue silenciada para siempre. Su esposo declaró que Love estaba deprimida, pero el forense no encontró restos de depresivos, ni alcohol, ni carta, ni pistas de un estado mental alterado. Solo una garganta destruida y órganos en colapso. La investigación se cerró sin presionar a nadie. No hubo sospechosos, y el caso fue rápidamente archivado como accidente doméstico. Pero ese informe médico decía otra cosa. Esa cantidad de amoníaco no era común, ni el daño algo casual. Jeanette Love no fue una víctima cualquiera. Fue una mujer que intentó salirse del libreto, y pagó caro. Su cuerpo hablaba por ella. Cuando ya nadie más quiso escucharla, no se cayó sola, la apagaron. Y mientras los estudios avanzaban con sus nuevos proyectos, ella quedó enterrada bajo un diagnóstico cómodo. Uno más de esos cuerpos con historia incómoda que Hollywood prefirió olvidar. Olive Thomas fue una de las primeras verdaderas estrellas de Hollywood. Hermosa, joven y carismática, fue la cara de cientos de productos y la fantasía de miles. Pero su final no fue digno de un ícono. Murió en 1920 en un hospital de París, tras ingerir un tóxico corrosivo. El informe médico lo dejó claro: envenenamiento por cloruro de mercurio, una sustancia usada en tratamientos de enfermedades venéreas. Pero la versión oficial no explicó cómo terminó en su cuerpo. Estaba de viaje con su esposo, Jack Pickford, hermano de Mary Pickford. Esa noche salieron de fiesta, bebieron fuerte y volvieron al hotel. Horas después, Olive fue encontrada en el baño, convulsionando. Algunos dijeron que tomó la botella por error, creyendo que era otra medicina. Otros insinuaron que fue algo más. Lo extraño es que esa sustancia estaba claramente etiquetada, y su olor era imposible de confundir. Además, ¿por qué estaba al alcance en la habitación? El forense notó que el líquido había sido ingerido en una dosis mortal, y que no había señales de intento de vomitar o pedir ayuda. Su garganta y su estómago estaban quemados por dentro. La autopsia mostró una muerte lenta, dolorosa y con demasiado silencio alrededor. Jack Pickford, en vez de enfrentar cargos o dar explicaciones, fue protegido por el estudio. Y el escándalo se apagó tan rápido como se encendió. La industria apenas estaba naciendo, y no podía permitirse manchar su imagen con algo tan sucio. El caso se cerró como accidente, pero la autopsia decía otra cosa. Alguien murió en condiciones que no cuadraban. A Olive Thomas la enterraron con honores, pero su cuerpo dejó señales que muchos prefirieron ignorar. Fue una muerte que marcó el inicio de una larga tradición en Hollywood. Silenciar lo que no encaja, enterrar lo incómodo y proteger a los que tienen nombre. Porque en esa ciudad, incluso el veneno tiene representantes legales. Las luces se apagan, el público se va, pero los cuerpos siguen hablando. Lo que no dijeron en vida quedó registrado en informes clínicos, con fechas, medidas y rastros que no se pudieron maquillar. No son rumores, son documentos firmados, sellados, ignorados por quienes prefirieron cuidar la imagen antes que enfrentar lo que realmente pasó. Hollywood vendió sueños, pero ocultó cadáveres con demasiados secretos. Si llegaste hasta acá, ya viste que la verdad no siempre está en la pantalla. Está en lo que quedó después del corte final. Suscríbete y quédate con nosotros, porque las historias reales no terminan cuando caen los créditos, terminan cuando se dice todo.